saludamos vía telemática. Nos acompaña a Catalina Barreiro, la doctora Catalina Barreiro, docente universitaria y analista internacional. Qué gusto verle a los tiempos, de escucharle. Catalina, buenos días. Bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. La situación en Haití es absolutamente dramática. Las representaciones internacionales allí han tratado de evacuar a todo su personal de la capital. El primer ministro ha tenido que dimitir y la situación de violencia se ha vuelto incontrolable. ¿Cómo Haití ha llegado a este punto y en estos momentos qué tan factible es de que se instale una misión internacional, que es lo que proponen varios países? Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono, Catalina, por favor. Buenos días y ¿Cómo muchas está? gracias por la invitación, Liceña. Creo que para entender Haití no es un fenómeno reciente. Haití prácticamente ha tenido una inestabilidad política prácticamente desde los años 70. Estamos hablando de alrededor de casi 50 años Ujú. de primero una cruenta dictadura con Duvalier y que a la final nunca logró consolidar un sistema democrático de transparencia y sobre todo de estabilidad. Hay que tomar en cuenta que Haití es el país más pobre de América Latina y además uno de los más pobres del mundo. Además, azotado por varias condiciones que no son compartidas por gran parte de las islas del Caribe, pero que sí han significado una alerta de lo que significa una desinstitucionalización, un tejido social muy afectado por la pobreza, por la ignorancia y también por la violencia. Prácticamente la ley del revólver y de la sobrevivencia básica es la que ha regido Haití, no solo en estos 3 últimos años, sino prácticamente son unos 20 años que ha venido decayendo y prácticamente los grupos criminales son quienes brindan seguridad sobre lo que significaría la policía o las fuerzas normales que un Estado tiene. La presión que ha tenido los grupos criminales, comandados principalmente por un ex policía, para que dimita el presidente, que era el primer ministro que asumió el poder sin llamar elecciones, ha terminado ahora simplemente en un control territorial más que político de estas bandas. Ujú. La solución realmente que se propone no es la primera vez. De una Tal fuerza vez Haití multinacional es se uno de los refiere. países, A perdón. esta solución de imponer o de implantar allí, de establecer allí una fuerza multinacional, ¿a eso se refiere? Exactamente. Al tener una fuerza multinacional, no es la primera vez. Ya se hizo, por ejemplo, en el caso del terremoto. Ujú. Ya se hizo inclusive cuando hubo la transición de Duvalier. Ya se hizo en otras ocasiones, justamente por el nivel digamos, de caos social que vive Haití y el nivel de violencia incontrolable que tiene. No es una isla muy grande, tampoco es que tiene una población inmensa, pero en realidad lo que va a pasar ahora y lo que está pasando en la realidad es que se calcula que a través de un 80% del territorio está controlado por las bandas militares, bandas criminales que tienen cabecillas que son ex policías y que además también se ha comprobado que la clase política en Haití ha auspiciado estas bandas criminales justamente como métodos de autoritarismo y métodos de control social. Ujú. No queda más que la comunidad internacional intervenga, pero esto no significa que pueda existir, primero, un pare a la violencia y segundo, que haya realmente una reconstrucción política y social hacia un sistema democrático o un sistema de paz. Ahora, Catalina, usted decía que si bien las bandas criminales tienen el control territorial, no tienen el control político. ¿Tiene un punto de retorno a Haití? ¿Tiene una salida a Haití actualmente que no sea esta repetición de medidas que finalmente no han dado resultado, como la implementación de estas misiones internacionales? ¿Cuál es la salida? Como digo, no queda más que la intervención, pero creo que ahí hay 4 puntos importantes que hay que resaltar. En primer lugar es la pobreza.
Es una pobreza casi extrema, casi el 70% de su población vive en pobreza extrema. Tienen unas élites que son prácticamente el 1% que controlan todos los recursos que tiene Haití, que son muy pocos, en realidad. Tiene usted además un grado de desintegración social generado por un control de la sobrevivencia a través de los grupos criminales. Tiene por otro lado, que no lo crea, un tema cultural que es muy rico, muy interesante, pero que también une mucho con ciertas creencias Ujú. alrededor de sus religiones, entre esas del vudú, ¿no? En donde no existe tanto la racionalidad de mirar lo que está pasando, sino tal vez el castigo o tal vez la culpa, antes que realmente una solución. Y por otro lado, también el hecho mismo de que la única fuente de trabajo que tiene la población haitiana joven es ingresar a los grupos criminales para ser mercenarios. Ujú. Entonces, la situación significa prácticamente refundar un estado, un país, pero debería ser refundarlo con capacidades de cerrar esa brecha social. ¿Existe el peligro de que esta crisis contamine a otros países? Catalina, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ya ha advertido que para mantener su seguridad tomará todas las medidas que sean indispensables, inclusive el uso de las armas. ¿Cuál es el riesgo para los países que están cerca de Haití y para nosotros, por ejemplo? Porque también hubo un momento en que recibimos una importante migración de haitianos. Sí, y por ejemplo, bueno, creo que el primer amenazado es República Dominicana, necesariamente. Comparten territorios, son una misma isla en realidad geográficamente, a pesar de que son dos estados. Y también porque dentro de República Dominicana, que su gran potencial es el turismo, también tienen de alguna manera microtraficantes y tráfico, sobre todo de drogas, lo cual podría significar que las bandas locales haitianas puedan controlar este tipo de actividad ilegal en República Dominicana y podría convertirse más bien en otros síntomas de violencia interna que no la ha tenido hasta ahora República Dominicana. Ujú. Sobre todo lo que va a pasar en América Latina es el hecho de la salida de los haitianos, que ya lo vivimos en épocas pasadas y que en su momento inclusive eran también traídos acá por redes criminales para poder llevarlos de paso hacia el Brasil. Creo que es una crisis humanitaria que principalmente no mirará a las pequeñas islas que están dentro del Caribe y que son sus vecinas naturales, sino más bien verán destinos, sí, como puede ser Ecuador, y destinos donde puedan por migración ingresar. Ujú. Los estados cercanos, ¿qué tipo de medidas deberían tomar? O sea, no llegar al extremo de lo que dice el presidente de República Dominicana, pero qué se puede hacer? Los estados cercanos a Haití hay que tomar en cuenta que no es que son tan cercanos en realidad. En el mapa los vemos como islas cercanas, pero se requiere de embarcaciones que puedan navegar 7, 8 o 10 horas para poder llegar a estas islas. Por lo cual, además, la lógica haitiana no ha sido esa. La lógica haitiana de refugio, también porque no son hispanohablantes, sino que Ujú. son francófonos, Francófonos, así. es tratar de emigrar a lugares donde ellos puedan insertarse. Curiosamente, el Brasil siempre ha sido también uno de los destinos que ellos tienen, probablemente porque al ser mayoritariamente afro su población, pueden integrarse socialmente sin mayor problema. Han logrado también intentar emigrar a Surinam, a colonias que tengan el francés como un idioma, ¿no? Al Ujú. no ser una población migrante con altos estándares de educación, ellos tienen que tratar de integrarse socialmente, probablemente en los trabajos más humildes, pero que les signifiquen una aceptación. Ujú. Entonces, lo que va a pasar probablemente dentro de lo que significa la intervención internacional también es blindar a los estados cercanos a Haití para que no puedan tener, pero ¿el contagio de qué? El contagio de las bandas criminales.
Ujú. Ese es el verdadero contagio. La lógica de considerar que la política, que el Estado puede ser manejado desde lo criminal. Y creo que eso sí asusta a todos los países latinoamericanos que de alguna manera estamos sufriendo ya los efectos de lo que significa tener dentro de nuestras relaciones sociales cotidianas el efecto de lo que son estas actividades. ¿El Ecuador en algo se parece en el tema de violencia o de bandas criminales a lo que ocurre en Haití o todavía estamos lejos de esa realidad? Creo que ni siquiera México puede decirse que tiene esa realidad, ni Colombia en sus peores momentos del conflicto. Ujú, Creo que el Ecuador tiene sí unas bandas criminales que tienen además unas lógicas locales, que es lo que pasa en Haití. ujú, El crimen organizado tiene manifestaciones culturales locales porque son bandas que se generan dentro de lo que son cada país. Em, no creería yo, no creería yo que tenemos semejanzas muy claras o iguales con Haití. Lo que sí es cierto, y eso lo vivimos en Colombia, lo hemos vivido en México y lo hemos vivido aquí, y en Haití lo estamos viendo de una manera cruenta y directa, es que por lo general el crimen organizado requiere del control del poder estatal. ujú. Y en el caso de Ecuador, nosotros estamos viendo a través de varios temas judiciales que al parecer ese control estatal, de alguna manera también el crimen organizado ha estado interviniendo. En el caso de Haití, solo hay una opción en este momento, que es el crimen organizado, que es lo que yo diría más que su parangón es más cercano a lo que es Afganistán y el tráfico de la heroína con los talibanes, Ujú. que lo que está pasando aquí en el Ecuador. ¿Por qué la comunidad internacional ha tardado tanto en pronunciarse sobre lo que pasa en Haití, en tratar de ayudar a Haití? ¿Por qué ha sido tradicionalmente ignorado? Yo diría que han sido épocas, como digo, que siempre la comunidad ha intentado intervenir, ha intentado entrar, pero tal vez la mayor barrera es el entendimiento cultural con Haití. La cultura haitiana, como digo, es muy rica, tiene muchas manifestaciones, pero también rige dentro de sí sus propias religiones que han impedido que puedan asimilar otro tipo de, de, de convivencia. Y en ese sentido, la comunidad internacional es como que a veces, inclusive se lo declaró un estado fallido, es como a veces desiste, Ujú. vuelve, desiste, vuelve, porque yo creo que no hemos sido lo suficientemente sensibles y si quiere hemos sido muy, tratamos de imponer modelos que tal vez no sean la solución y que no respondan a los símbolos que esa nación requiere para volver a construirse. Terrible, terrible, doctora Barreiro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este diálogo y por contarnos la situación por la que atraviesa Haití. Este nivel de violencia que tiene ahora es sin precedentes. Nunca ha estado tan mal Haití como está ahora. La violencia yo no diría que es el indicador, es el control del territorio y el control de la seguridad. Nunca ha estado en manos de las bandas criminales. O sea, no es posible que usted, para transitar una ciudad, y voy a poner un ejemplo, Quito, tenga usted que pagar vacuna en cada esquina a distintas bandas criminales. Ujú. Y eso es lo que está pasando ahora en el 80% del territorio nacional haitiano. Eso es la crisis que tiene. O sea, prácticamente un Estado tiene un criterio básico de defensa que es la soberanía territorial, que es el control territorial. Y esto es lo que ha perdido el poder estatal. Y es ahí donde está la crisis que nunca hemos visto. Terrible. Muy gentil. Muchísimas gracias. Le dejo ir ahora sí. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Licen. A usted, la doctora Catalina Barreiro, docente universitaria, experta en materia internacional.